Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Vamos a hacer una recuperación porque nos hemos atrasado un poquito, pero vamos a ponernos al día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, así que quiero que estén muy atentos a lo que vamos a enseñar el día de hoy. Vamos a iniciar la clase, no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que nos otorgas. Te pido que en esta mañana podamos interactuar a través de esta plataforma una vez más para poder, Señor, seguir aprendiendo acerca de este fabuloso mundo de las ciencias. Gracias te damos y te pido que tus hijos aquí puedan entender todo, Señor, y que lo puedan aplicar a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la ultraestructura celular y nos vamos a centrar en lo que es célula procariota, ¿correcto? Muy bien. Antes de iniciar, tenemos que saber que en base a estudios genéticos y moleculares, ¿no?, se han determinado la actual clasificación de los seres vivos en 3 dominios. Anteriormente hablábamos de 5 reinos, ¿no?, pero más a fondo, mediante estudios genéticos, vamos a clasificarlos ya en una supertaxonomía, ¿no?, y vamos a denominar 3 dominios para poder clasificar a los seres vivos, ¿no? 2 de ellos tienen organización de células procariotas y son unicelulares, y el resto tienen organización celular eucariota, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son esos 3 dominios? Bueno, los tenemos aquí. Primer dominio, bacteria. Segundo dominio, archaea. Y tercer dominio, eucaria, ¿correcto? Son los 3 dominios que hay y que existen actualmente en base a la nueva clasificación, ¿sí? Ahora, ¿quiénes albergan en el reino bacteria? ¿Quiénes están aquí? Bueno, están las bacterias, ¿correcto? Y en el reino archaea están las arqueas, o también llamadas bacterias primitivas, ¿sí? Bacterias primitivas. Muy bien. En el término, en el dominio eucariota, ¿no?, o eucaria, donde están los eucariontes, están los cuatro reinos que ustedes conocen, ¿correcto? Animalia, Plantae, Fungi y Protista. A ver, ¿qué reino no está aquí? Correcto, no está el reino Monera, que está por acá. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, una vez aclarado ello, vamos a hablar netamente de lo que concierne a células procariotas. Primero nos vamos a centrar en estos organismos, ¿no?, los procariontes. Luego hablaremos de los eucariontes en otra próxima clase, ¿sí? Continuemos entonces. Muy bien, la estructura de una célula procariota, ¿sí? Las células procariotas presentan una estructura celular muy simple, ¿correcto? Y no tienen una compartimentación. ¿Qué es eso de compartimentación? Bueno, básicamente ellos no tienen organelas, ¿sí? Presentan algunos organoides, ¿correcto? Vamos a ver ahí la diferencia. Y además de ello, carecen de 3 cosas. No tienen membrana nuclear, no tienen retículo endoplasmático, mitocondrias, ni cloroplastos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sobrevive la célula procariota, no? Bueno, básicamente por esta estructura que tiene. Primero, hablamos de un nucleoide, ¿sí? Nucleoide que está aquí al centro, ¿sí? ¿Por qué nucleoide? Porque es una molécula de ADN circular, ¿correcto?, que no está envuelta. No está envuelta en un sistema de membranas, ¿no?, sino que está suelto dentro de todo el citoplasma de esta bacteria, de esta célula procariota, ¿sí? No está envuelto en una membrana. Por eso le llamamos nucleoide, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene pequeños plásmidos, que son moléculas más pequeñas, circulares también de ADN. Tiene ribosomas, que son estos de aquí, ¿sí?, que le sirve a esta bacteria, a esta célula procariota, para sintetizar proteínas. Está el citoplasma, ¿correcto?,
toda esta masa celeste, una membrana plasmática, esto de aquí, voy a cambiar de color para que ustedes puedan apreciar mejor. Una membrana plasmática que está aquí. Luego tiene una cubierta llamada pared celular, que está por aquí. Y algunas de ellas, no todos, algunas van a presentar esta última capa gruesa llamada cápsula. ¿Ya? No todas las bacterias van a poseer cápsula. Algunas no tienen, otras sí. ¿Ya? Esto no es aplicable para todas, ¿no? Solamente para algunas. ¿Qué más tienen? Tienen un flagelo, que es como una pequeña colita, que les permite moverse, ¿no? Les permite la capacidad de locomoción, ¿correcto? ¿Qué más tienen? ¿Qué otra estructura tienen aquí? Están estos pequeños vellitos a los que vamos a llamar pili, ¿no? Que sirven para el intercambio, ¿correcto? Muy bien, entonces, esto es de manera general. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas para ver de qué se encargan, cuál es su función, qué le van a permitir a la célula procariota hacer, ¿correcto? Vamos entonces. La ultraestructura de la Escherichia coli, ¿no? Como un ejemplo de célula procariota. La Escherichia coli, que es una bacteria que está en nuestro intestino, ¿correcto? En nuestro intestino grueso, también llamado colon. Es una bacteria y es una célula procariota, ¿sí? Y su estructura, su ultraestructura, nos muestra o es un ejemplo de la célula procariota. Pues, ¿no? Vemos el nucleoide, vemos aquí los ribosomas, el citoplasma, el flagelito, las fimbrias o pelos llamados pili, la membrana plasmática, la pared celular, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿por qué hemos utilizado la Escherichia coli? Bueno, porque es el microbio modelo clásico utilizado en muchas investigaciones genéticas y patogénicas, ¿sí? Entonces, solamente un ejemplo de un tipo de bacteria para darles a conocer cómo es que se vería ya en la vida real una célula procariota, ¿no? Aquí ustedes pueden apreciar, ¿sí? Pueden apreciar aquí en las imágenes cómo es que se ve ya esta bacteria, ¿no? Por aquí, por acá, ¿no? Aquí hay varias imágenes que ustedes pueden ver y observar cómo es que se ve ya una célula procariota en sí, ¿no? Sin un dibujo, ¿no? Sino en la vida real. Muy bien. Ahora, las bacterias, ¿correcto? O las células procariotas tienen una clasificación, ¿sí? Vamos a ver formas bacterianas. Según su morfología, las bacterias van a tener ciertas formas, ¿correcto? ¿Cómo así? Bueno, quizás ustedes han escuchado muchas veces de estas terminologías, pero las vamos a aprender hoy en día. Pueden ser bacilos, ¿correcto? Es una forma alargada, bacilos. Un ejemplo claro de bacilos, Escherichia, ¿no? La Escherichia coli. Otro tipo de bacilo, ¿no? Con ramificaciones aquí, ¿no? Redondeadas a las puntas. Tenemos aquí a los Corynebacterium, ¿correcto? Bacilos ramificados, que parecen una especie de arbolito, ¿sí? Allí lo pueden ver, ¿no? Es este de aquí, el tercero. Ahí tenemos a los Actinomyces, ¿sí? Tenemos también a las esporas, ¿no? Ahí están los bacilos, ¿correcto? Los bacilos. ¿Quiénes más? Tenemos aquí a los espirilos o espirales. Y aquí también, como ejemplo, tenemos a las espirochaetas, ¿correcto? Y tenemos pues a las formas anómalas, ¿no? Como los vibrios, ¿correcto? Ahora, los más conocidos, quizás para ustedes, ¿no? Por allí en algún video, son los cocos, ¿no? Y estos cocos tienen una manera muy especial para poder clasificarlos, ¿no? ¿Por qué se le dice cocos? Bueno, tiene la forma de un coquito, de ahí el nombre, ¿no? Y en los cocos vamos a ver agrupaciones, ¿correcto? Si vamos a ver un coquito, le vamos a poner cocos.
Si vemos dos juntitos, Diplococcus. ¿Correcto? Diplococcus. ¿Quién está aquí? Por ejemplo, Neisseria, ¿no? Una bacteria Neisseria. Si los vemos en ramificación, así, en filita, como una especie de oruga, ¿no? Como lo quieran tomar ustedes, se va a llamar Streptococcus. ¿Correcto? Streptococcus. Pero si los vemos ya en una agrupación así, ¿no? Como una especie de racimo de uva, ¿sí? Como una especie de racimo de uva, van a tener otro nombre, ¿no? Van a tener otro nombre. ¿Cuál va a ser ese nombre? Staphylococcus. Ese va a ser su nombre, ¿correcto? Cuando los veamos en forma de uvita, en forma de uva, ¿no? Así, un racimito, se van a llamar Staphylococcus. Pero esto estamos hablando de una agrupación de 5 coccus a más. Porque si los vemos, si vemos 4 coccus así, ¿no? Están formando como una especie de cuadradito o un rombito, se va a llamar tetra, ¿correcto? Y ahí están las saricinas, por ejemplo, ¿sí? Son pequeñas formas, ¿correcto? Pequeñas formas de cada uno de estos, de las bacterias, ¿no? Que las vamos a encontrar. Y las vamos a detallar más adelante por qué es importante separar a cada una de las bacterias según su forma o según la siguiente clasificación que vamos a ver. Según su estructura, ¿no? Y hablamos de la estructura de la pared celular, ¿correcto? Vamos a clasificar a las bacterias en dos grupos, gram positivas y gram negativas. Pero antes de hablar de esto, hay que definir qué es la pared celular. La pared celular es una capa rígida exterior, ya la hemos visto, ¿cierto? En la imagen anterior, que evita que la célula estalle, o sea, que haga lisis, ¿sí? Por la alta presión osmótica a veces en el citoplasma, ¿no? Por la concentración de agua. Y es responsable también de la forma de la célula, ¿sí? ¿Quién es responsable de la forma entonces? ¿Quién es responsable que le llamemos cocos, que le llamemos bacilos, que le llamemos espirilos, streptococcus, diplococcus? ¿Quién es responsable? La pared celular. ¿Sí? Responsable de ello es la pared celular. Ahora, el componente fundamental de la pared celular se llama péptidoglucano, ¿no? O mureína, ¿correcto? Es un derivado de polisacáridos y aminoácidos, ¿no? Es típico de todas las bacterias. Esta pared celular le va a conferir a las células ciertas propiedades. Forma, resistencia de todo tipo de ambientes y la toxicidad, ¿sí? Son características que le brinda la pared celular a estas bacterias. Entonces, como les dije, gracias a la pared celular vamos a poder clasificarlas también en función de su estructura y comportamiento en base a una tinción que llamamos tinción gram, ¿no? Y las vamos a llamar gram positivas, que se van a teñir de un color púrpura, un color azul, violeta, y gram negativas, que se van a teñir de un color rojo o un color rosado, ¿no? Y suelen ser más patógenas. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la característica de la pared celular, ¿no? La pared celular gram negativa, ¿no? Son más complejas, pero más finas. ¿Correcto? Tienen una membrana externa, ¿sí? Tienen una membrana externa, que es esta de aquí, una membrana plasmática externa, que es lo que causa una mayor toxicidad y patogenicidad, ¿correcto? Luego tienen una capa de péptidoglucano, que está compuesta en moreína. Luego tienen una membrana plasmática interna, ¿correcto? Una membrana plasmática interna. Mientras que las que son gram positiva tienen una capa gruesa. ¿Solo una capa gruesa de qué? De péptidoglucano. Mírenme. Una capa sumamente gruesa de péptidoglucano, ¿no? Y una capa interna. Esta es la estructura de las gram positivas y esta es de las gram negativas, ¿no? Una diferencia tremenda. ¿En qué? En que la primera tiene una capa fina, ¿no? Las gram negativas tienen una capa fina y tienen de péptidoglucano y una membrana externa. Las gram positivas no, las gram positivas tienen una capa gruesa de péptidoglucano y carecen de una membrana externa, ¿no? Muy bien.
Entonces, ¿qué es la tinción Gram? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es que decimos Gram positivas? ¿Por qué decimos Gram negativas? Las bacterias se van a clasificar, ¿no?, en Gram positivas o Gram negativas. Y se refiere a la capacidad de mantenerse teñidas de púrpura y se utiliza en los cultivos celulares para identificar bacterias que causan enfermedades, ¿correcto? Para eso se utiliza la tinción Gram. Vamos a ver un video para que podamos entender un poco más acerca de esto. ¿Sí? Estemos atentos. Tinción de Gram. Debido a que las bacterias y otros microorganismos tienen un tamaño pequeño, se requiere de tinciones biológicas para visualizarlos, demostrar detalles de su estructura interna o de algunas funciones fisiológicas. En este video se presenta la tinción de Gram, la cual permite identificar la morfología celular bacteriana y es útil para diferenciar bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas. Esta diferenciación se fundamenta principalmente en la composición de la pared que se muestra a continuación. Las principales características en la pared para que las bacterias Gram negativas no se tiñan con el cristal violeta son como se observa en la imagen. Tienen una pequeña proporción de peptidoglicano, comparado con las Gram positivas, y adicionalmente presentan una capa de lipopolisacáridos en su membrana externa. Todo esto impide que las bacterias Gram negativas adquieran la coloración. Paso 1. Verificación de materiales y reactivos. Verificar que todos los materiales reactivos y equipos estén disponibles en el laboratorio. Esto incluye, entre otros, el cultivo bacteriano para ser analizado, portaobjetos, pinzas, asa bacteriológica, temporizador, puente de coloración, solución salina, cristal violeta, Lugol, alcohol acetona, safranina, agua destilada, mechero y marcador. Paso 2. Montaje del cultivo bacteriológico. Encender el mechero. Tener precaución con la manipulación para evitar quemaduras. En una lámina portaobjetos debidamente identificada, colocar una pequeña gota de solución salina. Luego tomar el asa bacteriológica y flamearla hasta incandescencia. Dejar enfriar y tomar una pequeña porción de una colonia bacteriana. Mezclarla bien con la gota de solución salina del portaobjetos hasta obtener una solución homogénea. Flamear el asa hasta incandescencia para eliminar el contenido bacteriano. Con una pinza metálica flamear el portaobjetos cuidadosamente hasta que la solución salina se evapore y se fijen las bacterias al vidrio. Paso 3. Aplicación de los colorantes. Colocar el portaobjetos al puente de coloración. Cubrir generosamente con cristal violeta la superficie del portaobjetos correspondiente a las bacterias. Incubar por 1 minuto. El cristal violeta ingresa en la pared bacteriana de todas las células bacterianas, tanto en Gram positivas como Gram negativas. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Luego agregar generosamente Lugol. Incubar por 1 minuto. El Lugol actúa como mordiente, facilitando que el cristal violeta se fije a la pared bacteriana. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Decolorar con alcohol acetona. Incubar por 30 segundos. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Solo las bacterias Gram negativas se decoloran, mientras que las bacterias Gram positivas no lo hacen debido a la composición de su pared. Agregar generosamente la safranina. Incubar por 1 minuto. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua.
La safranina se usa como colorante de contraste para poder visualizar de color rojo o rosado las bacterias gram negativas, las cuales fueron decoloradas en el paso anterior con alcohol acetona. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Dejar secar al ambiente o secar cuidadosamente con un papel absorbente. En la siguiente imagen se resume el proceso. Paso 4. Lectura e interpretación en el microscopio. La lectura se hace en un microscopio de luz clara. El portaobjetos se ubica correctamente en la platina del microscopio y se enfoca la muestra en el objetivo de menor aumento, haciendo uso del macro y el micrométrico. Finalmente se hace la lectura con el objetivo de 100x, aplicando una pequeña gota de aceite de inmersión. Se debe recorrer toda la muestra identificando y anotando la morfología, el tipo de agrupación bacteriana y describiendo tipo de tinción, es decir, si el cultivo corresponde a células bacterianas gram positivas o gram negativas. Una vez se finaliza la lectura, el portaobjetos se debe eliminar en el guardián. Muy bien, hemos visto acerca de la tinción gram, ¿no? Y esto nos sirve pues para determinar bacterias que sean patógenas y que son causantes de muchas enfermedades, ¿correcto? Estamos hablando de tuberculosis, entre otro tipo de enfermedades, ¿no? Que son causadas por bacterias, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir entonces con la estructura de las células procariotas y sus funciones. Luego de hablar de la pared celular y todo lo que concierne a tinción gram, pasamos a hablar de las membranas, ¿no? Una membrana plasmática. ¿Qué es? Una membrana plasmática es una envoltura, ¿correcto?, de la célula procariota y está formada por una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Y está atravesada por proteínas, ¿correcto? Ahora, dependiendo de cómo se ubiquen estas proteínas, van a tener nombres. Si están en la superficie netamente, como es el caso de esta proteína, ¿no?, se va a llamar proteína periférica. Pero si está integrando toda la capa, ¿no?, desde abajo hacia arriba, ¿no?, miren, como esta proteína, se le va a llamar proteína integral, ¿correcto? Porque está integrando toda la capa, pues, toda la bicapa, ¿no? La bicapa de fosfolípidos, ¿correcto? Muy bien. Proteína periférica, proteína integral, ¿correcto? Ahora, esta membrana plasmática es una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Porque controla la entrada y salida de sustancias, ¿no?, de la célula misma. En las procariotas es el lugar donde se va a sintetizar el ATP, ¿no?, la moneda energética universal de la célula, ¿correcto? Muy bien. ¿Para qué? Para que lleve a cabo sus funciones, ¿correcto? Bien, sigamos entonces. ¿Qué más debemos saber? ¿Qué otra estructura hay que debemos conocer? ¿No? Otras envolturas celulares, habíamos hablado de la cápsula omblicocálix, ¿correcto? En algunas bacterias, como les dije, no es en todas, hay una capa más externa de polisacáridos y proteínas que le confieren protección, adherencia y resistencia, ¿sí? Esta permite la formación de biopelículas también y comunidades de organismos pues, que se desarrollan en ecosistemas naturales y en procesos de infección, ¿no? Es lo que le permite la cápsula, ¿correcto? La cápsula, ¿sí? Bien, ¿qué más? El nucleoide, ¿no? El material genético. En el material genético vamos a hablar de dos cosas, nucleoide y plásmidos. El nucleoide, o el cromosoma bacteriano, es la molécula circular de ADN algo compactada, ¿correcto? No hay una envoltura que la albergue, no hay una envoltura nuclear, ¿no? Y está dispersa por todo el citoplasma. Se le denomina también ADN desnudo, ¿correcto? Ya tenemos otro nombre, ¿no? Nucleoide, otro nombre, cromosoma bacteriano, otro nombre, ADN desnudo, ¿correcto?
para resaltar que la molécula circular no está asociada a proteínas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro material genético contienen las bacterias? Están los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Son pequeñas moléculas circulares de ADN con pocos genes que se pueden transferir de unas bacterias a otras, ¿sí? Mediante un proceso de conjugación bacteriana. ¿Quiénes van a permitir la conjugación bacteriana? Los pilis, que los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Los genes que se encuentran en los plásmidos confieren importantes propiedades a la bacteria. Capacidad de conjugación, producción y la resistencia a antibióticos. Por esta razón, ¿sí? Aparte de la producción de toxinas, más que nada por la resistencia a antibióticos, que es característica que ofrecen los plásmidos, es que se recomienda que las personas no se automediquen, ¿correcto? Tengan en cuenta mucho esto. Por esta razón de resistencia a antibióticos, es que muchos médicos, ¿no? Mejor dicho, todos los médicos y cualquier personal de salud van a recomendar siempre no automedicarse. ¿Por qué? Porque al automedicarse le estás dando a la bacteria la capacidad de resistir a ese antibiótico y por ende ya no te va a hacer efecto. Y esta bacteria va a seguir en tu organismo y te va a seguir dañando y causando malestar, ¿no? Va a seguir perjudicando a tu salud. Entonces, ¿qué debes hacer cuando te sientes enfermo? Acudir a un centro de salud, esperar el chequeo médico, ¿no? Para que te diga, esto debes tomar cada cierta hora, cada cierto día, ¿sí? Por esta razón, ¿correcto? Es muy peligroso automedicarse porque si estamos con una bacteria en nuestro cuerpo, le vamos a dar a la bacteria todas las facilidades y al querer sacarla, expulsarla, va a ser mucho más difícil, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto es una micrografía acerca de las bacterias, ¿no? Esta es una bacteria dividiéndose, ¿correcto? Ahí están los dos nucleoides mostrándose. Esta es una división que lo vamos a ver más adelante en otra clase. Hablemos de los ribosomas, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la célula procariota? Y son pequeños gránulos que van a sintetizar proteínas. Esa es su función principal, ¿sí? Sintetizar proteínas. Ahora, están formados por dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, ¿sí? Y están hechas de ARN ribosómico, ¿correcto? Y de proteínas propiamente. Ahora, ¿cuál es su tamaño? El ribosoma de una célula procariota es 70S. S es una unidad de medida para los ribosomas, que es, o que significa Svedbergs, ¿ya? Svedbergs, que está por aquí, es un término inglés, ¿sí? Es una unidad de medida, es como decirles, ¿cuánto miden ustedes? Por ejemplo, a ver, uno de ustedes quizás mida 1,60 m, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? El metro, ¿correcto? Para los ribosomas, como son algo pequeños, muy, muy, muy pequeños, la unidad de medida se llama Svedbergs, ¿correcto? Así se miden los ribosomas, ¿sí? Y son más pequeños, los ribosomas bacterianos son más pequeños que los ribosomas de las células eucariotas, ¿correcto? Muy bien. Tenemos además los flagelos, ¿no? Que eran unas pequeñas colitas. ¿Qué son? Son apéndices escasos y largos, entre unos 15 y 20 micras, ¿no? Que le sirven para nadar y desplazarse, ¿no? Le van a otorgar a la célula procariota la capacidad de locomoción, ¿sí? Y es una estructura formada por un filamento proteico hueco y un codo, ¿no? Y un cuerdo basal, ¿correcto? Ahora, dependiendo, hay algunas bacterias que van a tener un solo flagelo, ¿correcto? Van a tener 4 o 5 flagelos, que mayormente se depositan en un solo lado, ¿no? Otro tipo de diflagelada, ¿no? En cada punta, por así decirlo. Y aquí, ¿no? Que es multiflagelada, ¿no? Ahora, lo curioso de estos flagelos es que no van a estar en toda la superficie, como ustedes lo han podido notar, ¿no? Siempre están en ciertas zonas, nada más, ¿ya? Y son bastante largos, ¿correcto? Bastante largos, 15 a 20 micros. Y lo vamos a diferenciar de los pelos o fimbrias, ¿ya? Los pelos o fimbrias son apéndices más cortos que los flagelos. ¿Para qué sirven?
los pelos o fimbrias no sirven para desplazarse, sino que van a permitir a la célula adherirse a otra, ¿no? Sobre superficies, ¿correcto? Adherirse a otras superficies o adherirse a otra célula, a otra bacteria, ¿no? Los pelos, ¿no? O los pili son más largos que las fimbrias, un poquito más largos y menos numerosos, y se utilizan en la conjugación bacteriana para intercambiar plásmidos, ¿sí? Para intercambiar plásmidos y fragmentos de cromosomas entre una célula y otra, ¿correcto? Muy bien. Por último, tenemos a pequeños gránulos o inclusiones, que son sustancias de reserva, mayormente carbohidratos, ¿no? Para obtener energía y acumularla, ¿no? O gas para flotar, como las cianobacterias, o endosporas, ¿no? Que son estructuras muy resistentes al calor y a condiciones adversas. Por eso es que hablamos de que las bacterias pueden estar en cualquier ambiente, ¿no? Un ambiente demasiado salado, demasiado alcalino, un ambiente demasiado ácido, un ambiente con temperaturas sumamente bajas, y vamos a encontrar bacterias allí, justamente por estas inclusiones, ¿correcto? Muy bien, para ir finalizando, a modo de práctica, vamos a ver si hemos captado un poquito acerca de lo que hemos conversado el día de hoy, lo que hemos estudiado acerca de este tipo de células, ¿no? Llamadas células procariotas. ¿Cuáles son las funciones de cada parte de la célula procariota? A ver, habíamos dicho que había una estructura que permitía el movimiento o la locomoción, ¿no? Que era, claro, era el flagelo, ¿correcto? Una síntesis de proteínas que lo llevaba a cabo muy bien, los ribosomas. Adhesión, transferencia de ADN que lo llevaba a cabo correcto, el pili. Forma y protección, a ver, ¿era membrana o pared? Claro, la pared celular. Por eso hablábamos de Coccus, de Streptococcus, de Bacillus, ¿no? Espirilos. Contenía las enzimas para el metabolismo. A ver, región que contiene el ADN circular. Controla la entrada y salida de sustancias. ¿Contiene enzimas para el metabolismo? Correcto, el citoplasma. Región que contiene ADN circular, nucleoide, ¿cierto? Controla la entrada y salida de sustancias, la membrana plasmática. Veamos entonces, correcto. Todo correcto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos culminado la clase del día de hoy, ¿no? La clase de recuperación, y estamos ya anivelándonos propiamente para que no nos veamos perjudicados. ¿Sí? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y Dios los bendiga.